Imaginen que están en mitad de una habitación oscura, sin nada que interrumpa el silencio más absoluto. Algo así tuvo que existir miles de millones de años antes de nosotros, cuando solo habían preguntas y enigmas infinitos. Pero una primera luz, quizás una estrella, nos invitó a iniciar el alucinante viaje que nos ha traído hasta aquí y cuyo destino todavía no divisamos. Es una travesía que deberemos realizar juntos. Buenas noches. Pongamos rumbo a las respuestas. Pongamos rumbo a la isla misteriosa. Esta es nuestra isla, desde donde partimos juntos para explorar hechos insólitos y leyendas ocurridas en Canarias. Como siempre, nos abrirán las puertas a estos mundos nuestros 3 emisarios. Fray Diego, un monje franciscano fascinado con los hechos históricos y los mitos de antes y después de la conquista. El Dr. Williams, un naturalista inglés asentado en las islas, que utiliza la ciencia y la razón para abordar las historias que le encandilan. Y Petra Betancor, periodista que busca incansablemente la verdad que se esconde tras lo inaudito y lo insólito. Son personajes de ficción que nos ayudarán a situarnos en el lugar y el momento exacto de los hechos reales que les brindamos. Quiero que me acompañen a un lugar más allá de cualquier carretera, hasta una misteriosa casa en ruinas cuya historia y leyenda ha sido ya olvidada. Es un lugar casi inaccesible en el que la piedra conserva, sin embargo, el eco de un viejo miedo. Porque este fue, hace no tanto tiempo, el escenario de hechos aparentemente inexplicables. Una familia de Güímar, en Tenerife, vivió aterrorizada en esa casa. El origen real de los fenómenos no los conocemos, pero lo ocurrido allí se ha incorporado al grueso de leyendas insólitas de la isla bajo el nombre de los miedos de Frías. Petra Betancor recupera esta inquietante crónica. Siempre intento contrastar los hechos, aunque admito que algunas historias parecen escapar a la razón más elemental, sobre todo aquellas que más allá de simples habladurías intentan explicar sucesos extraordinarios, terrores sin rostro, pero con una huella difícil de borrar. El tiempo suele destruir a los falsos fantasmas, pero un caso ocurrido hace más de 80 años contó con demasiados testigos como para simplemente olvidarlo. Como en tantas otras ocasiones, todo empezó en una casa. En esta zona del monte de Güímar, Tenerife, donde hoy solo hay ruinas, a principios de los años 40 del siglo XX, hubo más que simple miedo. Pero ¿cuál fue el origen de esta extraña historia? Ya de pequeña oía yo esas fábulas, esas leyendas, esos inventos, o fue verdadero, no sabemos cómo es, de los miedos de Frías, que la gente decía mágica negra. Se creían en las brujas, en los fantasmas, en el maleficio. La finca era de unos señores de Güímar, eran 2 herederos, una mujer y un hombre, y cada uno puso un cabrero. Y ellos los cabreros no se querían. Los fenómenos empezaron en el año de 1941, cuando las 2 familias de cabreros empezaron a presenciar pequeños fenómenos anómalos que fueron de menos a más, como es habitual en los
fenómenos poltergeist. Las crónicas y testimonios recogidos en la época son a veces confusos y contradictorios, pero están ahí. Y todos coinciden en que el desconcierto reinó durante largo tiempo entre aquellas paredes. Los calderos dicen que rodaban los muebles. Decía es que si eran brujerías que estaban haciendo ahí. Que eran brujerías porque estas cosas no son normales, esas cosas que corrían a un lado y a otro. El que iba y decían que las veía. Otras cosas de más difícil explicación lógica serían lo de que los platos se movían, que las velas se apagaban, que los muebles, los pocos enseres que debían de tener en la casa en aquella época, se movieran. Había movimiento de objetos y también objetos que salían disparados de manera inexplicable. Apariciones, ruidos sin origen aparente, objetos que se mueven solos o que incluso vuelan por los aires, pero también una extraña y furiosa lluvia de piedras doradas. Los fenómenos, según, hasta donde yo sé, hasta donde a mí me han contado, fueron pues una lluvia de piedras, que las piedras que caían eran de colores brillantes, que algunas no llegaban a caer al suelo. Venían no se sabe de dónde, fueron vistas por los que allí vivían con total estupor y además tenían la particularidad de ser como unas piedras doradas. Pero además, la propia familia que habitó la casa afirmaba que a veces les embargaba una sensación escalofriante. La sensación de que eran observados, de que no estaban solos, de que alguien o algo acechaba en la sombra. Según recogen los testimonios, fueron testigos y pudieron ver en varias ocasiones a seres flotantes, etéreos, manifestaciones con actitud amenazante hacia ellos. Las denuncias y los rumores derivaron en un continuo trasiego de gente en la casa. Las propias autoridades quisieron comprobar los fenómenos de primera mano y, por supuesto, la Iglesia pretendió zanjar el asunto cuanto antes. Llegó a oídos de la Iglesia los hechos que estaban sucediendo en la casa de Frías y decidieron mandar al cura de Fasnia, a Padre Ramón, que era el que en aquella época pues llevaba toda la parroquia de la comarca. De lo que hablara el cura allí, no se dio nada, porque el cura lo metió para dentro de la casa y hablaban allí lo que tenían que hablar. No te dejaban acercar, estaba hasta la Guardia Civil. No sé a qué viene tanto escándalo, aquí no pasa nada. Él no comentó nada, ni dijo nada, ni de él no se sacaba nada. De Padre Ramón no se sacaba nada. Seguramente vería el fenómeno en todo su esplendor y no sabría ni cómo afrontarlo. No quedó constancia de aquellos episodios por parte de la Iglesia, y los supuestos fenómenos fueron, según se dice, desapareciendo poco a poco. ¿Qué sucedió? De nuevo, las crónicas orales son confusas. Algunos escépticos señalan a muchachos de la zona como responsables de todo aquel revuelo. Al parecer, una de las familias vivía ahí, ocupaba esos terrenos, y la otra, la que se la disputaba, pues mandaba a sus medianeros a que recuperaran esas tierras para él, para su propiedad. Los hijos de los cabreros. A lo mejor el padre de uno le decía, tírale piedras, rompen el caldero o tírale la leche.
pero eso yo no lo oí. Unas personas dicen que sí, otras dicen que no. Unas dicen que lo hacían las chicas porque las chicas no querían vivir en la cumbre, querían vivir en Güímar, que así se fueron después y se casaron todas con ricos. Sea como fuere, es inevitable sospechar que el tiempo haya tergiversado la historia original. La gente dirá, pues realmente fue un exorcismo. O el cura les amenazaría y les diría, mira, no hagan esto, si son ustedes, no hagan esto, porque esto es un delito y no se puede hacer. Yo, para decirles la verdad, no me creo nada, ¿eh? Oí mucho, todo decían, todo comentario, pero yo... Sí sabemos, a buen seguro, que lo sucedido dejó escrita una página más en la fabulosa crónica del misterio en Canarias. Un caso realmente impactante que se conserva en la memoria popular. Fernando Hernández, bienvenido a la Isla Misteriosa. Gracias, José Gregorio. Tuvieron que ser días de auténtico terror para la gente del lugar. Fue días de auténtico terror y además en una comarca, la de los años 40 del siglo pasado, donde no había algo que alterara la pacífica convivencia de ese pueblo, ¿no? ¿Cómo comenzó todo? Esto fue algo espontáneo que nadie esperaba y que de pronto cogió a todo el mundo por sorpresa. Sí, los hechos o los sucesos que ocurren en la casa de Frías empiezan con pequeños ruidos que siempre se asocian a maderas que crujen, en fin. Y después los mayores llegaron ya con el desplazamiento de muebles, los hechos que cuentan, que narran los que allí vivían, de las alacenas abrirse y salir, los granos, sentarse a la mesa y separarlos de la silla, de ser todo un auténtico postre, ¿no? La forma de vida ha cambiado mucho, la zona también ha cambiado mucho con respecto al momento en el que se suceden los acontecimientos, pero nos podemos poner en situación, imaginar esas escenas nocturnas sin prácticamente iluminación y con algo desconocido e invisible que pone la vida de estas familias patas arriba. Para empezar, la zona donde se desarrollan los acontecimientos es en plena cumbre, es decir, la gente se desplazaba a ver aquello como un espectáculo. Doña Lula contaba la anécdota de que ella, siendo jovencita, con 14 años, fue a recoger leña y en contra de las amonestaciones de sus padres, que le decían que no se acercara al lugar, ella fue a ver los miedos de Frías, ¿no? Y ella se acercó con su haz de leña y le dijo al señor que quería ver a los miedos de Frías, ¿no? Y parece ser que el señor, tan tranquilamente, miró hacia adentro de la casa y le dijo, miedos, te vienen a ver, ¿no? Ellos ya convivían con aquello de forma natural. Hay muchísimos testimonios, por eso sabemos que no es que alguien haya fabulado algo, sino que realmente aquello trastocó a nivel de la Guardia Civil, de los curas que subieron arriba a ver qué era lo que estaba sucediendo en esa casa, ¿no? Fernando, permíteme que me fije la atención en un detalle interesante de este caso y distintivo. La lluvia de piedras, que es algo realmente peculiar porque sucede fuera y por las características de estas piedras. ¿Esto quizás podría haber tenido alguna explicación? ¿Vecinos, bromistas? Las horas en las que se producían esta caída de piedra difícilmente podía ser un vecino, porque los testimonios no solo son de la familia, sino también de gente que iba a ver estos fenómenos. Todos hablan del mismo caso, de las piedras que se tornan mojadas cuando caen después de haber supurado esa luminiscencia, que además en Tenerife creo recordar que hay otro caso parecido en La Matanza, también se dio el caso de esta lluvia de piedras, y en otros lugares más del sur suele tener un componente siempre con la aparición de estos fenómenos inexplicables. Las características de estas piedras y cómo se desarrolla ese fenómeno harían descartable que fuesen, no sé, algún tipo de granizo, incluso meteoritos. Por buscar una explicación. Sí, por buscar una explicación racional. Por ejemplo, don Alejandro hablaba de que que para ellos, ¿no?, venían del Teide, porque con aquellos colores y tal, pues decía don Alejandro que si te hubieran caído la cabeza te lo hubieran partido, ¿no? Tal vez del cielo, pues, eran de todos colores, como la sombrera esa, venía una piedra negra y lo demás
amarillo, pero brillante, como si fuera oro. Todo es muy peculiar, incluso la manera, Fernando, en la que se le pone fin, ¿no? Porque además en el ámbito religioso, estuvo el cura, además eso fue motivo de mofa en aquella época, de ver al cura corriendo cuando vio los fenómenos que había allí, y él decía que eso no era para él. Ante la falta de curación, ¿no?, de la afección, de solución, recurrieron a este brujo que le decían el cubano. Habrán llegado a un acuerdo y simplemente el señor hizo 4 agujeros en las esquinas de la casa, colocó unas latas vacías de leche condensada, decía, colocó unos hierros de cobre, los unió por un cable. Lo que está describiendo es hacer un campo de toma de tierra. Es decir, si evidentemente estos fenómenos están guiados por la energía, siendo energía lo que hace es hacer un campo de tierra. Se aplicó, digamos, que cierta lógica dentro de unos fenómenos sorprendentes, sí, con una solución a la altura de las circunstancias. Fernando, el lugar quedó marcado, es decir, el recuerdo permanece. ¿Los fenómenos en algún otro momento de la historia se volvieron a reproducir? Con menor intensidad. Hay incluso vecinos que estaban en la zona que llegaron a decir que vivieron hechos insólitos en el Pinar de Anocheza. Presencia fantasmagórica, movimientos, y después algo que siempre me ha llamado mucho la atención, y es un grupo de personas que venía a practicar una serie de ritos en una cueva que está justo por debajo de la casa de Frías. Pero aunque hemos intentado indagar a ver quiénes eran los que podían, nunca hemos descubierto quiénes son. Bueno, parece bastante claro que el lugar quedó impregnado, quedó marcado. Sigue todavía al menos hoy. La memoria en la tradición y en la cultura popular. Fernando Hernández, muchísimas gracias. Gracias por haber a ti, visitado José la Luis. Isla Misteriosa. Gracias. Nosotros continuamos nuestra travesía. Ahora vamos en busca de un nuevo y apasionante misterio. Dile a tu rey que esto que he hecho contigo se lo haré también a él. Antes de zambullirnos en esta historia, detengámonos como cada semana en este rincón de crónicas insólitas. ¿Han oído hablar alguna vez de la fiebre del oro? Olvídense de la cinematográfica imagen de caravanas de soñadores en busca de riquezas en América, porque esta fiebre se vivió también aquí, en Canarias. Abrimos los archivos de la isla. Es todo un clásico histórico. Personas capaces de abandonar su hogar e incluso a su familia en pos de un sueño dorado. Los ejemplos más conocidos los encontramos en Estados Unidos ya entrado el siglo XIX. Entonces, miles de personas rumbo a California o Alaska corrieron e incluso mataron para hacerse con un pedazo de tierra prometida. Una tierra que la mayoría de las veces resultó estéril. Siglos antes, y quizás contagiados por historias de riquezas en las Indias, hubo también quien creyó en la existencia de metales preciosos en Canarias. La primera pregunta es obligada. ¿Se llegó a encontrar alguna veta de oro o plata real? La fabulosa leyenda pudo tener su origen en el siglo XVI, cuando el famoso ingeniero Leonardo Torriani escribió que los volcanes de Lanzarote ostentan no pocas cantidades de oro y de hierro. Menciona asimismo presuntos hallazgos de oro en Fuerteventura o plata en La Gomera. Tiempo después, se correría también el rumor de supuestas vetas de oro en La Palma. Por supuesto, nunca se evidenciaron. En Tenerife, por otro lado, parece ser que en el siglo XVI un fraile franciscano registró hasta 10 minas de plata en la montaña de San Roque, en La Laguna. Luego vinieron muchas más. Eso sí, las supuestas minas no llegaron a explotarse. Sigamos indagando en la historia recuperada en parte por el historiador Lorenzo Santana.
Y es que a mediados del siglo XVIII, el regidor de La Laguna, José Anchieta y Alarcón, informó de que el fundido de una muestra de la zona había dado como resultado una barreta de plata y plomo. ¿Es eso posible? Más tarde, el ilustrado José Viera y Clavijo aseguró también haber examinado una muestra que resultó contener plata y estaño. Es difícil dudar de la honestidad del erudito, pero los escasos conocimientos geológicos de la época nos hace pensar que pudo ser engañado con una pieza de origen foráneo. Que todos los rumores sobre metales preciosos fueron aire lo ratifica que la fiebre desatada se enfrió con el tiempo. Las supuestas evidencias y los disparatados testimonios quedaron en nada. No resulta difícil adivinar hoy algunas de las razones que se escondieron tras aquellas campañas sobre supuestos hallazgos. Quizás se pretendió obtener prestigio y fama o revalorizar tierras para llevar a cabo algún tipo de negocio poco ético. Todo sin olvidar que las ilusiones de la gente humilde y los sueños de grandeza de los poderosos han jugado siempre un importante papel en la historia de Canarias. Nosotros seguimos no en busca de riquezas, sino de más historias insólitas aquí, en la Isla Misteriosa. Esclavos en Madeira, una historia más de tráfico de seres humanos que llevó a muchos canarios fuera de su tierra. Juan Manuel Bello, bienvenido a la Isla Misteriosa. Muchas gracias, buenas noches. ¿Existe rastro documental del destino de estos canarios capturados como esclavos? Sí, afortunadamente tenemos en los archivos del antiguo Reino de Valencia, en los archivos de protocolos de Barcelona o de Génova, documentación que nos permite calibrar cuál fue el volumen de ventas de esclavos canarios y por supuesto también en Madeira. También tenemos información sobre esa compraventa de esclavos. Junto a Fray Diego vamos en busca de la oscura historia de los esclavos canarios en Madeira. Dice Pablo de Tarso en su epístola a los Gálatas: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Mas el pecado parece haberse extendido, y la esclavitud del hombre por el hombre es negocio común hoy en día. Así acabaron indígenas, cristianos y paganos exhibidos como trofeos o esclavizados en otras tierras, algunos en otras ínsulas cercanas a estas. Es menester preguntarse cómo llegaron estos canarios a la llamada Isla de la Madera, dejando atrás hogar, familia y libertad. La presencia de los esclavos indígenas canarios en Madeira arrancaría casi llegando al último cuarto del siglo XV. O bien era capturado directamente por portugueses en sus razias en la isla y llevado a Madeira para vender, o bien eran esclavos que eran vendidos en esa isla por los señores de Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera, y así evitaban lo que eran los impuestos que ponían los reyes de Castilla a la hora de esa venta. Esa fue la forma en que nuestros esclavos llegaron allí. Se dedicaban a una actividad que ellos conocían muy bien, que era el pastoreo, porque ellos estaban acostumbrados en Canarias a utilizar el ganado y sobre todo a hacer una alternancia de cumbre a costa y de costa a cumbre. Eso no quiere decir que no estuvieran también involucrados en otras actividades, como en los ingenios azucareros o como en la roturación de tierra. Y es menester asimismo preguntar por qué se produjo la persecución de canarios en tal ínsula, como aseguran diferentes escritos. Se dijo de ellos que eran pillos y pendencieros. Las sociedades que se implantan, tanto en Madeira como en Canarias,
son sociedades europeas. Seguramente los portugueses tuvieron problemas con unos aborígenes que no estaban acostumbrados a unas formas de propiedad que eran propias del mundo europeo. Ahula Moisli, nubes señor. Já proposta fácil. Darei, cada de vocês, 12 laranjas. E pegarei 12 para mí. Vou te dar a aceptar tudo, sem nunca errar. Esto lo recoge un viajero italiano que visita Madeira, de cómo ellos estaban acostumbrados a esquivar piedras que les tiraban. Igualmente recoge pues la propia anécdota de las naranjas, donde uno a otro le iban tirando naranjas que iban esquivando. Nenhum de vocês será capaz de me dar. Es fácil vencer. El cronista que cuenta esta historia pues incluso añade algo muy interesante, y es que eran pocos los que aceptaban el reto porque eran conscientes que la gran destreza del indígena iban a hacer que perdieran el dinero que apostaran contra él. De igual modo, no escaparon a las acusaciones de ser hábiles ladrones, y no sería difícil identificarlos. Evidentemente, si no acatas las leyes portuguesas, los portugueses te van a considerar como un elemento peligroso, un elemento susceptible de castigar. Dado su consideración a veces más de cosas que de personas, pues como se marcaban a los animales, se marcaban a los esclavos. Eran marcados como que habían cometido fechorías, o bien marcas que respondían bien al dueño o bien a la propia isla. Normalmente se hacía a fuego, es decir, como se hace con el ganado. No. Algunos medraron honradamente, mas la mala fama pudo más. Aquellos que eran pastores, viéndose libres en un medio similar al de las islas de las que los arrancaron, pastoreaban sin respetar tiempos ni vallas, por lo que se interpretó que se habían amotinado. Eran lo que se llamaban los alzados. Estaban fuera de poblado, vivían en el exterior y para poderse alimentar robaban. No tardó en llegar un decreto de expulsión. Mas no parece haber tenido éxito tal decreto, pues más de 20 años después hubo un segundo en parecidas condiciones. El último decreto de 1505 fue en el que ya la expulsión se extendió a todos los canarios, sean libres o sean esclavos, porque ya no se aguantaba más lo que podían ser las consecuencias que podía generar esa continua rebeldía que podía prender en otros colectivos esclavos, como es el caso de los negros. ¿Qué ocurrió entonces? Algunos fuéronse a las Américas, otros, libres, quizás volvieron a estas sus islas. Allí, en la isla de la Madera, su rastro se ha ido borrando con el tiempo. Hay un dato curioso en este último decreto de expulsión, y es que se permitió que quedaran en el territorio los esclavos provenientes de los señoríos de Lanzarote y Fuerteventura, y 2 únicos esclavos que estaban al servicio del capitán. Los decretos de expulsión no terminaron nunca de cumplirse por esa necesidad de mano de obra. Esta población pues va a terminar integrándose en la población madeirense del siglo XV. A comienzos del siglo XVI pues la cosa fue mejorando, como había pasado también en Canarias. Sí quedará escrito una vez más en la historia que el afán de libertad del hombre siempre será más poderoso que cualquier cadena. Una historia que merece ser conocida. ¿Realmente los esclavos canarios en Madeira tenían mala fama? Vamos a ver, tuvieron mala fama porque fueron acusados en algún momento, sobre todo a finales del siglo XV, de incitar a la revuelta y a la rebelión de otros esclavos, y porque también se les acusó de robos o hurtos de ganado u otros bienes en la sociedad de Madeira. Pero
fue el comportamiento propio de alguien que está desarraigado y que está viviendo, que está intentando luchar por su libertad, por su supervivencia, claro. Tenemos por lo general una imagen bastante equivocada, arquetípica de la esclavitud. ¿Cómo era realmente en ese tiempo? Vamos a ver, a finales de la Edad Media y en general durante la Edad Media la esclavitud no se corresponde con esa imagen típica que nos ha transmitido el cine o la literatura de esos esclavos azotados construyendo pirámides o esclavos trabajando en los campos de algodón de América. La esclavitud medieval y de principio de la Edad Moderna es básicamente una esclavitud de servicio, doméstica. Son esclavos, evidentemente, en cualquier momento pueden ser vendidos, son un objeto que puede ser vendido en cualquier momento, pero no tenemos que imaginarnos esa esclavitud, repito, que nos ha transmitido la imagen popular a través de, sobre todo, del cine o la literatura. No se corresponde con esa realidad. A pesar de la rebeldía y de la belicosidad de los indígenas canarios, ¿eran apreciados en las cortes europeas, en los mercados esclavistas? Sí, en el conjunto del mercado esclavista fue un porcentaje muy pequeño, pero sí eran apreciados y se vendieron muy bien mientras duró el proceso. El arte reflejó parte de ese exotismo de individuos que venían de un espacio desconocido para buena parte de los europeos, que vestían y hablaban de forma muy distinta, por supuesto, se exhibieron en esas cortes y tuvieron que provocar un cierto interés, además del interés propio de lo que era la compraventa de un bien, de un esclavo en este caso. En el caso concreto de los esclavos canarios en Madeira, ¿encontraron un acomodo fácil? ¿Lograron integrarse? Tuvo que ser difícil, pero su número también fue escaso en relación a una población que de por sí también era pequeña. Madeira tenía muy pocos habitantes. Y lo que sabemos es que vivían fundamentalmente como pastores, tal y como habían vivido en el archipiélago. En Madeira, como sabemos, tiene una geografía bastante abrupta, parecida probablemente, bueno, no probablemente, una geografía muy semejante a la del archipiélago, y en ese sentido no les costaría adaptarse a esa geografía ni al tipo de trabajo. Sabemos que algunos fueron luego preparados para el trabajo de los ingenieros azucareros y que alguno llegó a adquirir habilidades importantes en ese trabajo. También hemos mencionado esa mala fama que implicó que llegasen a ser expulsados en algunos casos. Sí, en algunos momentos parece ser, sobre todo a finales ya del siglo XV, que generaron algún conflicto social, pues básicamente en torno a algunos hurtos, algunos robos, alguna incitación a la rebelión por parte hacia otros esclavos. En ningún caso pusieron en peligro la dominación portuguesa de las Islas de Madeira, ni significaban un intento de cambiar la estructura social o política. Pero sí que es llamativo que estando sometidos, pues, al mismo tiempo resultasen un problema que se tenían que quitar de encima. Sí, pero se quisieron quitar básicamente a los que seguían siendo esclavos. Muchos de ellos habían sido liberados, habían sido esclavos, pero ya eran hombres libres, y se pretendía expulsar fundamentalmente a esclavos que vivían aislados en las montañas de Madeira y que se creía o se entendía o se pensaba que podían generar problemas de convivencia. Muchos de ellos sabemos que fueron liberados, que tuvieron sus propios bienes, que alcanzaron un nivel en el trabajo en los ingenios azucareros que luego permitió probablemente, casi que con toda seguridad, que algunos regresara como maestro de azúcar. O sea, cuando regresan como hombres libres. Sí, también. Como hombres libres. ¿Tenemos cifras generales, globales, del número de canarios que fueron esclavizados a lo largo de la historia? Las mayores cifras se corresponden con los últimos años del siglo XV, una vez que se terminó la conquista de Tenerife. Por ejemplo, en el mercado de Valencia podemos estar hablando de unos centenares, en el sevillano otro tanto, y en el malagueño o en el lisboeta lo mismo. Pero es que en esa misma época se podían estar vendiendo varios miles de norteafricanos, guineanos, turcos, etcétera. Así que, insisto, no es cuestión de quitarle importancia al hecho de que se vendieran esclavos canarios, que para Canarias fue una tragedia, una enorme tragedia. Pero visto en el conjunto del tráfico de seres humanos... Con perspectiva, claro. Con perspectiva, los canarios fueron relativamente importantes durante esas últimas décadas del siglo XV y luego prácticamente desaparecen del mercado esclavista europeo. Y el que sufrió en carne propia la esclavitud terminó falleciendo y desarraigado, y supongo que en ningún caso agradable, Juan Manuel Bello, muchísimas gracias por arrojar luz sobre este asunto y visitar la Isla Misteriosa. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Nosotros seguimos en busca de otros destinos, en busca de otras historias, de otros tiempos. ¡Los ingleses! ¡Cuántos hay más!
En una época en la que la guerra entre imperios parecía ser la única salida a los conflictos, un episodio ocurrido en Canarias reescribió lo que muchos generales creían saber sobre estrategia militar. La siguiente crónica, escrita con sangre, enfrentó en un combate desigual a ingleses e isleños. El Dr. Williams nos traslada a la Fuerteventura de 1740. Pocas veces he visto en mis viajes gentes tan aguerridas como las de estas islas. Contra el poder, contra la superioridad numérica, contra las armas más modernas y destructivas, esgrimen la necesidad, la defensa de lo poco que tienen. Ocurrió en Fuerteventura en 1740. Los majoreros, atacados por soldados mejor armados y entrenados, blandieron lo que tenían y, encomendándose a su patrón, hicieron historia. Si buscamos las causas de estos ataques, las podemos encontrar al otro lado del mundo. Los problemas comerciales de Gran Bretaña y España en las Américas fueron el detonante de la Guerra de la Oreja de Jenkins. Jenkins era un corsario inglés que fue apresado por un español y el español le cortó la oreja y le dijo: dile a tu rey que esto que he hecho contigo se lo haré también a él. Jenkins guardó la oreja en un frasco y la presentó en el Parlamento inglés años más tarde, y en 1739 finalmente Inglaterra declaró la guerra a España. El 13 de octubre de 1740, la corbeta Vernon, venida de Boston y capitaneada por Willis, arrió en la costa de Gran Tarajal. Sacaban los buques de los puertos, otras veces les pegaban fuego en los mismos puertos para aterrorizar a la gente. Tenían asoladas nuestras islas. Los ingleses eran corsarios, eran exmilitares de la corona inglesa que se dedicaban a hacer corsos. Cuando vinieron a Fuerteventura no vinieron con el objetivo de invadir la isla, sino pillar. Era coger todo lo que podían e irse. La isla estaba totalmente desprotegida, se embarcaron, eran unos 42 ingleses, subieron por el barranco arriba buscando el pueblo principal, y el pueblo principal era Tuineje. Entraron en el templo, robaron todo lo que pudieron en el templo, también visitaron algunas casas de algunos señores más pudientes, también les robaron dinero, se dieron cuenta que no había gran cosa que llevar, y entonces empezaron a observar que alrededor del pueblo había algún tipo de movimiento. Los majoreros, bajo las órdenes del coronel Sánchez Umpierrez, se enfrentaron a ellos. Sánchez Umpierrez empezó a movilizar lo que podíamos decir las milicias, ¿no? Las milicias ciudadanas. ¡Los ingleses! ¡Vienen los ingleses! Están en la costa los ingleses. Vamos. No tenía mucha gente, tenía 40 y pico hombres, sin armas de fuego, ¿se entiende? La gente campesina utiliza las latas de pastor, un palo largo, palos más cortos. En aquella época sabía manejarlo muy bien. Los ingleses se subieron a una montañeta en una zona que se llama el Cuchillete, y allí empezó la refriega, ¿no? Empezó la batalla. First flag, ready, fire. Second flag, ready, fire. Sánchez Umpierrez supo que la mejor estrategia eran los camellos. Entonces lo que hizo fue lanzar una recua de camellos delante de ellos como trinchera. Los camellos se llevaron los primeros disparos de los ingleses y los majoreros ya cayeron después. Las armas de fuego después de la primera descarga no sirvieron para nada. Había una desproporción
entre el armamento que traían los ingleses. Lo que pasa es que, claro, la moral y el entusiasmo y el defender la propia tierra era realmente lo que tenían a favor los majoreros. Los hombres que van cayendo, los sables se van yendo al suelo y la gente nuestra van cogiendo el sable y van utilizándolo también. Del bando invasor cayeron más de 30 soldados en la batalla y el resto fueron hechos cautivos. La guerra, que parecía algo lejano, había llegado a Fuerteventura. La próxima vez estarían mejor preparados. Y esa próxima vez no tardó en llegar. Una segunda corbeta procedente de Rhode Island arribó a la isla en noviembre. De ella desembarcaron 56 hombres. El 24 de noviembre, o sea, un mes y pico después, pues volvió a repetirse la misma operación, pero esta vez ya se prepararon más los majoreros. Avisados, abandonaron Tuineje y dejaron que lo saquearan. Esta vez los majoreros estaban mejor pertrechados. ¿Con qué? Pues, entre otras cosas, con las armas que le habían obtenido al enemigo en el ataque del 13 de octubre. Ya se sintieron más fuertes y no dejaron que la huida llegara muy lejos. Encomendados a San Miguel Arcángel, emboscaron entonces al enemigo. Los dos cuadros que se representan en el altar de la iglesia de Tuineje, se representa la batalla tanto del Tamasite como del Cuchillete. En ellas podemos ver la representación de San Miguel Arcángel en ambos. San Miguel para ellos fue uno más que estuvo en esa batalla. Tan rápida fue la acción que el coronel Umpierre llegó al lugar de los hechos cuando ya los suyos habían matado a todo el enemigo. No quedó nadie. Esta segunda batalla también se decantó del lado de los isleños. Los alcaldes mayores de Fuerteventura, un tiempo después de la contienda, se reúnen en la villa de Betancuria y deciden hacer cada 13 de octubre fiestas juradas de Fuerteventura. Y así fue como David derrotó por 2 veces a Goliat, si se me permite la imagen bíblica. Una victoria que, intuyo, se celebrará por muchos años en la valiente isla de Fuerteventura. Una historia épica que llega a poner incluso los pelos de punta. Derque Castellano, bienvenido a la Isla Misteriosa. Gracias, José. ¿De dónde venían estos ingleses? Se pensaba que venían de la isla, ¿no? De Gran Bretaña. Pero ahora sabemos que vienen de las colonias americanas, ¿vale? Un barco vendría de la ciudad de Boston, que ese es el Vernon, y el otro barco venía de la ciudad de Newport, en Rhode Island, ¿vale? Vendría el San Andrews de ahí. En ese momento los corsarios, digamos que hoy podríamos asemejarlos a los mercenarios, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en guerras como Irak, Afganistán, donde primero va un equipo militar y luego van empresas privadas que van pues un poco a hacer negocio allí, ¿no? Pues los corsarios más o menos funcionaban igual. Tenemos que tener en cuenta que muchos de estos corsarios habían sido exmilitares que, bueno, por más dinero corrían los mismos riesgos, entonces se enrolaban, digamos, en estos barcos fletados por capital privado y entonces, bueno, pues iban a hacer pillaje por ahí. O sea, verdaderos equipos tácticos, ¿no? Gente preparada. Absolutamente. Son profesionales, iban uniformados, digamos, desfilaban con tambor y clarín. O sea, en un documento que tenemos sabemos que los propios marineros son los que quieren desembarcar y hacer pillaje en Betancuria, era el principal objetivo, ¿no? Venían solamente a robar, lo que pasa que no sabían que iban a encontrarse pues esa resistencia tan potente que le pusieron los majoreros ahí. Las noticias sobre esta batalla cuentan que se echó mano de todo lo que se tenía al alcance para generar unas defensas, ¿no? Se habla incluso hasta de camellos, ¿no?
Sí, ahí tenemos la famosa estrategia, ¿no?, que usa Sánchez Umpierres, que consigue aunar dice en una misiva también, en una carta, 40, 50 reses de camellos, con las que hacen trincheras y van a atacar a los ingleses. Probablemente los ingleses en un momento determinado se apostan ahí pensando, bueno, un poco a ver cómo salimos de esta. No podían salir hacia el barco. Y luego tenemos que pensar que son americanos que nunca habían visto un camello en su vida. O sea, de repente están rodeados por unos animales. Todo es muy desconcertante. Estamos acostumbrados a otro tipo de batallas. Claro, ellos están acostumbrados, siempre pongo ese ejemplo, donde van pues 2 batallones que van con tambor y clarín a enfrentarse pues casi cuerpo a cuerpo, ¿no? De una forma también bastante loca para nuestra visión de hoy en día, ¿no? Y en ese momento pues se encuentra una gente que va a combatir de otra forma. Estamos hablando de pólvora contra palos, ¿no? Vencen los palos. No sé si tenemos algún otro episodio en la historia de Canarias que se le pueda equiparar, incluso hasta por el propio desenlace, ¿no? Nosotros en la investigación que hicimos sí que llegamos a la conclusión de que el palo, en este caso el palo gana la pólvora, porque una vez hayan disparado esas armas de avancarga, estás, digamos, en desventaja, ¿no? Porque ellos para cargar necesitan tiempo, en cambio el majorero pues atacaba pues con palos, piedras, rozaderas, que son, bueno, aperos de labranza, y ahí pues se vieron pues totalmente desbordados. Y sus sables están diseñados para luchas dentro de un navío, ¿vale? Son sables cortos. Un alcance reducido. El cambio del palo, sobre todo el garrote, abarca un espacio amplio, ¿no? Entonces tú como corsario tienes que meterte en el espacio del majorero para intentar herirlo. En cambio el majorero te mantiene a la distancia que él quiere y cuando tú entras pues golpeas, y donde un palo golpea hace un daño tremendo. En un cráneo pues te fractura el cráneo, te puede clavar una punta en el pecho, en el ojo. O sea, son armas que en las manos adecuadas, y esa gente en ese momento las usaba mucho más que hoy, que queda como un juego, son letales. Son muy letales. Hay una primera incursión donde las cosas no salen bien y sin embargo lo intentan una segunda, que es esta determinante, ¿no? De ello no lo sabemos, pero podría haber podemos plantear que hay un halo de venganza por parte de los ingleses. Una revancha. Una revancha. Y bueno, y la segunda batalla fue más cruenta, porque ahí sí que no se hicieron prisioneros. Sánchez Umpierres, en una de las cartas, dice que bueno, matamos hasta el último inglés sin quedar ni uno de los ingleses vivos, y cierra la cita diciendo los hombres se les queda más agua de que no hayan más ingleses que matar, los matamos y los hicimos 100.000 pedazos, literalmente dice él ahí en la carta. Claro, esto no nos puede escandalizar hoy, pero era lo preceptivo en aquel momento. Claro, en ese momento debió de ser, digamos, como, bueno, un orgullo, ¿no? Un orgullo para este hombre, que además era un hombre ya de una edad avanzada. Fue como la gran victoria de su vida y lo que le dio, digamos, inmortalidad en esta historia y en la historia de Fuerteventura, ¿no? ¿Y la arqueología nos ofrece algún escenario, algún elemento que dé soporte a la crónica? Un vestigio que hemos encontrado es un fragmento de vidrio que creemos que pertenece a una granada de las que ellos traían, portaban en ese momento. Son granadas muy rudimentarias, son esferas de cristal rellenas de pólvora, y bueno, había un personaje, un individuo que era el granadero dentro de la escuadra, que era el que lanzaba las granadas. Probablemente también, según hemos investigado, las granadas estas eran unas armas, digamos, peligrosas incluso para el propio granadero, o sea, no estaban muy desarrolladas. En todo caso, la espada siempre debería ser, o la pólvora, el último recurso. Absolutamente. Muchísimas gracias por haber visitado la Isla Misteriosa. A ustedes, José, un saludo. Los seres humanos somos capaces de las crueldades más grandes, pero también de las más extraordinarias heroicidades. La balanza se inclina hacia esto último. El instinto de supervivencia se agiganta cuando amenaza no solo a la propia existencia, sino a la existencia de un pueblo, a un modo de vida. En una cultura determinada nada es trivial. Todo forma parte de algo más grande, algo a conservar. Escribir sobre un hecho, hablar sobre ello,
es hacerlo real. Es ayudar a que perdure en el tiempo. Cada vez que recuperamos una historia, la salvamos del olvido, la salvamos de las llamas. Buenas noches. Les espero la semana que viene aquí, en la Isla Misteriosa.